La sonrisa de Calígula, Nicolás Estazone. El teorema de Séneca. En la Argentina contemporánea se ha realizado un interesantísimo aporte conceptual respecto a las ciencias políticas. El logro pertenece a un diputado del Partido Radical llamado Raúl Baglini, quien logró formular una frase que se volvió famosa en la política argentina como el teorema de Baglini. En 1986, Baglini precisó su aporte con esta frase. Citemos al por entonces diputado: las convicciones de los políticos son inversamente proporcionales a su cercanía al poder. No es común en el ámbito de la política que uno de sus protagonistas se permita el lujo de realizar una observación tan precisa y de manera tan desprejuiciada. Ponderándola en su justo valor, lo utilizaremos entonces para ilustrar nuestra anécdota del día de hoy, que servirá para solventar una vez más nuestro permanente esfuerzo por demostrar que todo cambia para que todo siga igual. Remontémonos para ello unos cuantos siglos atrás. Lucio Anneo Séneca fue uno de los más notables filósofos, pensadores, moralistas y políticos del primer siglo de la era cristiana, y cumplió una dilatada carrera en la estructura del poder del imperio. Desde el año 31 desempeñó diferentes cargos, cada uno de ellos más y más cercano al poder, hasta ser por pocos años el verdadero gobernante de Roma, como consejero principal del emperador Nerón. Además de su carrera como político, hemos apuntado ya su condición de filósofo y moralista. En sus escritos buscaba solventar las teorías de la escuela estoica que pregonaban la moderación, el desapego a los bienes materiales y el equilibrio de carácter frente a las adversidades. El tono de los escritos de Séneca llevó a muchos pensadores del cristianismo a suponer que éste había sido influido por el monoteísmo de los primeros discípulos de Jesús. Dejemos asentado este importante dato, la adscripción teórica, evidentemente, de nuestro filósofo a una concepción de ideas ligada a la moderación. Esta filosofía, muy eficiente a la hora de sentirse satisfechos con uno mismo y con sus virtudes, aptas a su vez para señalar con el dedo los defectos ajenos, disciplina que suele fascinar a la humanidad desde el principio de los tiempos, se vuelve algo incómoda cuando, encabalgados en el lomo del poder, hay que gobernar. Durante el régimen del emperador Claudio, el bueno de Séneca se vio apartado del círculo cortesano por negarse a secundar los planes de la primer mujer del emperador, la muy conocida Mesalina, recordada en los anales de la historia como una de las damas más generosas a la hora de brindar sus favores al género masculino. Este exilio lo llevó a escribir una durísima sátira contra el emperador, críticas que no le impidieron, sin embargo, formar parte del círculo político de la segunda esposa de Claudio, la también conocida Agripina, madre de Nerón, quien no tuvo la menor duda de envenenar a su marido para asegurar el trono a su hijo. Como tutor de este último, Séneca inició su etapa más cercana al poder. Fue tal el influjo que logró con el joven emperador Nerón que se inició entre Séneca y Agripina una áspera lucha por el poder, tironeo que acabó con el nada sutil asesinato de Agripina, ordenado por su propio hijo. Este era el ambiente en el que el estoico de Séneca se movía y triunfaba, lo cual no habla muy bien de las virtudes morales del moralista. En esta feroz pelea, Séneca fue interpelado varias veces por el Senado de Roma, quien veía con curiosidad y mucha envidia la privanza del filósofo. En una de estas interpelaciones a las que se vio expuesto, un senador se preguntó cómo era que el moralista estoico que pregonaba la mesura había logrado reunir 300 millones de sestercios en el corto lapso de 4 años, tiempo en el que casualmente fue tutor y guía político de Nerón. Séneca contestó muy filosóficamente con una frase que no le va en saga a la que el diputado argentino Baglini elaboró casi 2000 años después. Citemos en este caso al filósofo: haced lo que os digo y no lo que hago. La historia posterior de Séneca cumple con las reglas clásicas de toda lucha por el poder, a saber, esa influencia que había logrado con el emperador Nerón se disolvió y debió abandonar su cargo del mismo, tutor y consejero. La desmesurada riqueza de sus enemigos y su propia filosofía le reprochaban fue la causa de su muerte,
pues Nerón, impulsado por su codicia, condenó a su ex mentor a muerte para poder quedarse con su fortuna.